Colegas, un saludo muy especial, un abrazo, una felicitación porque vamos muy bien, creo yo. Vamos rodando la segunda semana con una semana intermedia de vacaciones de Semana Santa. Balance maravilloso, o sea que venimos con muy buenas energías para seguir la segunda y la tercera semana. Les he colocado, les he asignado esa segunda actividad que es quizá para mí la más difícil de todo este curso porque implica el depender de alguna manera del otro, de la disposición de trabajo del otro. Y esa es una tarea muy importante que tienen que cumplir los estudiantes de la virtualidad y que nosotros como maestros también tenemos que aprender a delegar en nuestros estudiantes, que ellos sean capaces de liderar un grupo, un subgrupo de trabajo. Es quizá lo más difícil, pero en la propuesta de nosotros, del Grupo de Educación en Ambientes Virtuales, EAB, de la UPB, es fundamental la interacción, no solamente con la máquina, con los recursos, con los libros, con los videos, con el material didáctico, sino con el otro, con el pensamiento del otro. Es fundamental. Entonces, por ese motivo, esta segunda semana va a ser cada vez más difícil, no tanto así por los contenidos, porque creo que de alguna manera más o menos todos los manejamos, aunque quiero hacer una salvedad y por eso es el motivo de este video y es el concepto de contenido. En un mensaje que nos compartía el compañero Jaime Carmona del día domingo a las 10 de la noche, Jaime, muy bien, estás estudiando esta tarde, eso me gusta, que dediques tu tiempo al curso. Él nos decía, bueno, al menos así lo entiendo yo como lo leí, y es que él homologa contenidos con estructuras de pensamiento, estructuras mentales. Y bueno, hay que decir que efectivamente los contenidos, como los conocemos nosotros desde la pedagogía, son conceptos de la pedagogía, eh, más exactamente el currículo es el encargado de hablar de contenidos, es un, son una serie de conceptos de información, básicamente, que el docente elige y reestructura en el sentido en que reconceptualiza y recontextualiza para hacer para que este material sea, como diría David Ausubel, potencialmente significativo. ¿Qué hace el maestro? Por eso nuestra función sigue siendo muy, muy importante, y es porque nosotros tenemos un conocimiento claro de nuestros estudiantes, quiénes son, qué hacen, cuál es el backup académico que tienen, su recorrido, sus trayectorias, su contexto, qué les gusta, qué hacen, qué no hacen, en fin, tiene una cantidad de información que tenemos una cantidad de información que usamos en favor del mejoramiento de ese contenido. El mejoramiento no quiere decir acabar de inventarlo, para nada. Eso ya está, lo han estructurado, reestructurado aquellos que llamamos científicos o aquellos que llamamos investigadores o descubridores en general, pero nosotros, nuestra función no es la misma tarea del científico. Nuestra noción es llevarle a aquel estudiante que no conoce el conocimiento, que no ha podido ingresar, que no ha podido acceder a ese conocimiento, hacerlo lo más didáctico posible. O vuelvo y repito el concepto de Ausubel, lo más significativamente posible. Para eso hace uso de toda esa información que tiene el estudiante. Sin embargo, esa información, ese contenido no es lo mismo que las estructuras de pensamiento. Digamos que las estructuras de pensamiento coadyuvan, están construidas a partir de conceptos que se presentan en la escuela o cuyo origen es la escuela, pero no solamente eso, porque la ciudad también enseña, es decir, el recorrer los espacios de la ciudad, aprender a vivir en una ciudad como esta, por ejemplo, me refiero a Medellín. Los compañeros también enseñan, ¿sí? La familia, sin duda alguna, y los medios de comunicación cada vez más. Dígame usted el poder que tienen las redes sociales cada vez más en nuestros estudiantes. Entonces, no solamente son los contenidos, las estructuras de pensamiento, no, contribuyen, aportan a generar una estructura de pensamiento,
la estructura de pensamiento va mucho más allá y se construye a partir de los aportes de muchísimas otras personas, organizaciones, instituciones, etc. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. ¿Cuál es el proceso de convertir esa información en estructura? ¿Sí? Aquello que los profesores hemos identificado y que como mencionaba ahorita lo hacemos a través del concepto de currículo y con todas sus vertientes y todas sus conceptualizaciones, lo identificamos, lo distribuimos y lo reconceptualizamos y lo recontextualizamos, como diría el profesor Flores de la Universidad de Antioquia. Esos saberes reconceptualizados y recontextualizados se presentan o en el mejor de los casos, se le da la oportunidad al estudiante de que los acceda. Él, en esa interacción con ese conocimiento, lo que hace es, ese conocimiento le vamos a llamar input, ¿sí? Una entrada. A ese conocimiento lo que hace él es irlo transformando, ¿sí? Eso es el proceso. El proceso es entrar, transformar y generar un producto. El producto será la comprensión. Ojo, muy importante eso. Una cosa es creer que porque el estudiante leyó, aprendió. No, él comprendió. Es decir, ¿qué es la comprensión? Es el producto de la elaboración o es el producto de la intervención de los procesos mentales. ¿Cuáles procesos mentales? Identificar, seleccionar, buscar, percibir, lo estoy diciendo así en un desorden cualquiera, percibir, atender, un proceso mental tan importante como atender, es quizá de los primeros. Sin atención no hay nada. Si el estudiante no atiende, no entra en interacción con ese conocimiento, con ese recurso. Entonces, un proceso va dando lugar a otro. Entre más procesos de pensamiento hagamos uso, si el estudiante en su método de estudio utiliza muchas actividades o acciones de pensamiento, seguramente que ese conocimiento va a ser mucho mejor aprendido. Entonces, el asunto allí es cómo nosotros le presentamos al estudiante y que el estudiante, en este caso ustedes, qué hacen para manejar, para procesar ese contenido. Ese contenido, cada vez que lo vamos hablando, que vamos interactuando con él, vamos haciendo un mapa mental, que vamos haciendo un mapa conceptual, que vamos haciendo una síntesis, que vamos haciendo glosas, ahí estamos haciendo procesos de pensamiento. Eso es fundamental, vital para el aprendizaje. No porque se construye inmediatamente el aprendizaje, sino porque se construyen las comprensiones, que es lo que en términos de Ausubel sería esa conexión entre lo que ya sabemos, lo previamente establecido, y aquella información nueva, que llegan a vincularse. No necesariamente sea asociarse, ojo, asociar es un proceso de pensamiento, sí, pero en el aprendizaje no todo aprendizaje es asociativo, ¿sí? Sí es vinculado, sí es relacional. Todo aprendizaje es relacional, todo, no tanto así asociativo, que a veces tenemos la idea de que es lo mismo. Entonces el estudiante o el aprendiz, una vez ha logrado conectar esos puntos de interés, esos puntos que logran generar significado, o lo que es lo mismo, sentido. Lo significativo es aquello que tiene sentido, que yo logro entender. No tiene sentido para mí cuando me hablan en un idioma que yo no conozco, en coreano clásico. No tengo ni idea. Nunca voy a poder generar una interacción, ¿sí? Entonces, lo significativo tiene muchísimo que ver con el sentido que yo le doy a esa información que me están entregando o a la cual yo estoy accediendo. Y eso me genera posteriormente un producto que es la comprensión. Entre la comprensión y el aprendizaje hay un gap, hay una brecha. En esa brecha es que entramos de nuevo nosotros los maestros. En una primera instancia, cuando presentamos, que puede ser que presentemos o no, puede ser un libro, puede ser un video, pero en este gap entre la comprensión y el aprendizaje sí es también muy importante nuestra participación, porque ahí es en donde nosotros asignamos las actividades. En otra semana, creo que en la quinta semana, vamos a empezar a hablar de las actividades de aprendizaje y cómo las entendemos nosotros en el grupo EAB. Una vez el estudiante ha realizado la actividad,
ahí sí podemos empezar a hablar de que se está construyendo aprendizaje como tal. Quedará faltando otros aspectos como la exteriorización, como le llamó a Vygotsky. Pero digamos que ya a este punto del procesamiento de información, de esa transformación de esa información en conocimiento, es donde se construyen aquellas estructuras mentales. Insisto, no solamente se procesa información de la escuela, se procesa información de todas partes, ¿cierto? En esa medida, los esquemas mentales no son lo mismo que los contenidos, ¿sí? Contribuyen, pero los esquemas mentales van mucho más allá. Muy bien, por ahora dejo esta aclaración, esta pequeña inciso aclaratorio sobre esto del aprendizaje, que me parece que es muy importante. De hecho, buena parte de nuestro curso maneja el concepto de aprendizaje, y cómo no, si este es un curso que se llama ambientes de aprendizaje. Entonces tenemos que saber claramente qué es aprender, cómo se aprende, para saber cómo lo enseñamos. Decía David Ausubel que el maestro que ya sabe cómo se produce o cómo se construye el aprendizaje deberá simplemente actuar en consecuencia. De nuevo, muchas gracias. Nos seguimos leyendo, sigamos participando. A quienes aún están un poco pegados, rezagados, los invito a que se conecten a los demás compañeros y que hagamos este proceso cada vez más fácil, entre comillas, y más agradable para todos. Un saludo muy especial. Hasta luego.